este rato que sigue, te hablamos a vos, que analizás, pensás, te criticás, te culpás, te absolvés y te proyectás, craneás, programás, te esperanzás, prevés. Paramos un rato. Volvemos. Hoy es Siempre Todavía, con Jesús Emiliano. Estamos preparando el matecito. De hecho, para un diálogo el mate siempre es fundamental. Es como que acerca posiciones o rompe con algo. Hay una barrera que se cae cuando alguien le ofrece al otro el mate. En este caso, esa barrera se romperá en un ratito, o podría jugar con la magia de la radio y decir que el mate ya está aquí. Pero el mate no está, llegará en un ratito. Por lo tanto, como sé que va a llegar y va a llegar arregladito, me puedo permitir contarles una realidad y jugar con la bendita mentira piadosa. Es nuestro Al Limón de cada miércoles y es un día especial por todo lo que ha pasado y porque hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y nos visita Pedro Pitu Salinas, militante, si se quiere, militante de la vida, y un hombre que mucho ha estado con todo lo que fue el histórico juicio del el triple crimen de Villa Moreno. Estimado, a ver, ¿cómo hacemos? Pedro, Pitu, ¿cómo negociamos? Pitu Salinas. Pitu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno, imagino, recién cuando te sentaste, dijiste aliviado, no sé si fue la palabra, pero desahogado. Creo que desahogado. Y desahogado es mucho más sí. fuerte porque también había mucho que descargar, imagino, ¿no? Totalmente, creo que de hablarlo ya con varios compañeros y fundamentalmente con los familiares de los pibes, creemos que hay dos palabras que sintetizan este proceso que duró 3 años, pero que se coronó con estas 4 condenas ejemplares que vivimos el mediodía del pasado jueves, que tienen que ver con el desahogo profundo, por un lado, y haber también encontrado un poco de paz después de tanta vorágine. Sinceramente estamos profundamente desahogados y con la paz de poder mirarnos a los ojos y saber que esta fue una conquista muy importante en la cual no tenemos nada para reprocharnos. Hicimos absolutamente todo lo que estaba a nuestro alcance y por suerte dio sus frutos en una ciudad que era verdaderamente necesario que esto pase, que se dé este cimbronazo. Así que bueno, ojalá que esta experiencia sirva a los fines de que se pueda replicar en tantos barrios, en tantos casos, pero también que el Estado fundamentalmente recoja este guante de una lucha que no nos correspondía, digamos, en absoluto. Eran las instituciones estatales de la democracia quienes deberían haber trabajado enérgicamente, pero bueno, independientemente de eso, hoy por suerte estamos desahogados y lamentablemente celebrando esto, algo que no deberíamos tener que celebrar, pero que se haga justicia para nosotros en este rinconcito de la patria es hacer historia, así que estamos muy contentos por eso. ¿Desde cuánto hace que militas, Pitu? Yo milito va a ser 10 años, desde los 17, 18 años que empecé a militar. Y a ver, te lo pregunto porque creo que le puede servir a mucha gente y nos puede servir para repensarnos. ¿Qué es militar? Militar, particularmente creo yo, es vivir la vida con una pasión muy profunda, digamos. Es en principio sentir las injusticias como propias, encontrar el lugar en el lugar de militancia, encontrar no solo una razón de vida, sino también una razón para coaligarse con esos compañeros de ruta, al fin y al cabo, digamos. Para nosotros militar es llevar adelante un ideal, poder materializarlo sin falsas heroicidades, digamos, porque también nosotros renegamos mucho de ese prototipo del militante abnegado y dolido por la vida, sino que militar también es muchas veces conocer gente valiosísima e ir entretejiendo un proyecto de vida entre muchos, digamos, que es lo que fundamentalmente este sistema no comparte de entrada, poder, a contrapelo de ello, poder entretejer un proyecto de vida con mucho y con una perspectiva de futuro, digamos. La gente va comprendiendo, digo porque nos pasamos mucho tiempo en pleno menemato, después lo que sucedió con la Alianza, darnos fuertes golpes, lo que termina pasando en el fatídico puente Avellaneda con Costecchi, Santillán y todo esto, siempre mirando de reojo bajo el marco de la idea de, bueno, en el 1 a 1 sálvese quien pueda, si me fue bien al bolsillo, si cambié el autito, si pude comprar a cuotas, si viajé, esto tan malo no habrá sido, hasta que nos encontramos con la realidad. Pero en el medio quedó el concepto del no meterte, del, bueno, ahora viene la mala, ahora todo aquello se cayó porque se iba a caer, y hay que seguir en esta, de mirar hacia el ombligo
ir para adelante y no revisar qué pasa en un costado. ¿Cómo fue y cómo es militar cuando hay tanta gente que todavía cree que es eso, es pegarla a uno para zafar directamente? Bueno, en principio creo yo es fundamentalmente pensar cómo tirar un puente a toda esa gente, digamos. Por eso también te decía recién que nosotros renegamos bastante del prototipo de militante abnegado. Muchas veces la estación del militante hace que uno mire por sobre el hombro a otros tantos, digamos. Y nosotros precisamente entendemos que debe ser todo lo contrario, que la militancia debe ser una opción de vida, o uno debería transmitir que es una opción de vida pasible o extensible a cualquier mortal, digamos, porque de hecho de eso se trata, no de otra cosa. Entonces, me parece que ante ese escenario que vos recién mencionabas y que en parte realmente es así, hay dos planos, digamos. Está la resignación y hacer que el militante sea un prototipo de algo distinto, de algo raro, o tener la otra óptica de decir que la militancia es pasible de ser extensible a muchos otros y que es la idea, digamos, que ese es el proyecto de vida en última instancia. ¿Y han tenido que luchar contra la estigmatización? Digo porque son tiempos en donde se pone mucho cartelito y fíjate que en los 70 militó mucha gente que terminó desaparecida y que en el relato fácil la respuesta contundente a todo aquel que se enoja con esos tiempos es decir, bueno, en algo raro andaban. Y hubo millones de personas, no millones, pero sí de a miles, que en la superficie quedaron, si se quiere, mal parado ante, por ejemplo, la clandestinidad de la conducción nacional de montoneros, y esa gente que militaba y que no empuñó jamás un arma, terminó asesinada, torturada, desaparecida. Imagino que habrán luchado contra dos estigmatizaciones, aquella de los 70 y la de estos tiempos, la de verlos como ese personaje que bien planteaste, como algo raro. Y es que, de alguna manera, aquella estigmatización es complementaria también con la que hoy se vive, y sobre todo esto lo arraigo mucho en el caso de los pibes, de Jeremón y Patón, digamos. Esta lucha tuvo un primer objetivo que fue tratar de desestructurar esa sedimentación del ajuste de cuentas que indicaban, bueno, si hay un pibe de entre 18 y 25 años que muere o mata en barrios, en entornos periféricos, en algo habrán dado, son delincuentes en última instancia que se maten entre ellos, digamos. La primera lucha que tuvimos que dar nosotros fue precisamente romper esa nomenclatura del anonimato y decir quiénes eran Jeremón y Patón. Y qué perdimos no solo nosotros cuando lo asesinaron, porque lo cierto es que la sociedad rosarina perdió 3 militantes valiosísimos cuando arrebataron la vida de los pibes. Entonces, nosotros al día de hoy, como un balance, asumimos que la lucha fundamental fue esa, digamos, fue haber podido romper esa nomenclatura del ajuste de cuentas y decir, no, evidentemente acá lo que está pasando en los barrios periféricos es consecuencia de algo mucho más estructural y profundo que a muchos no les gustaría que se ponga en discusión, digamos. Recordemos que después del caso de los chicos es que se empieza a discutir narcotráfico, el autogobierno de la fuerza policial y todas las variantes que hacen a la problemática o a la profunda crisis de seguridad pública que por lo menos nosotros diagnosticamos en estos términos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero que obviamente tampoco es privativa de la provincia y recorre a lo largo y a lo ancho del país. Pero sin lugar a dudas, la estigmatización es una de las primeras barreras que tuvimos que romper y creemos que de alguna manera tuvimos la habilidad de romper esa estigmatización sin recaer en ideologismos, digamos, porque también esa es otra de las variantes que a veces, por lo menos de organizaciones que nos pretendemos o nos asumimos de izquierda, también es fácil recalar, lamentablemente. Claro. Vos sabés que por la vorágine del medio, pero también el común de la gente, finalmente en el bar, cuando se fue prendiendo con el tema y fue comprendiendo qué pasaba o qué pasó, Jerem, Mono y Patón salen de memoria, pero ya pasa a ser casi una tripleta en donde termina siendo la firma de una lucha muy fuerte. Y a mí me gustaría por un ratito, a partir de que lo conociste, porque sé que lo han sido y lo serán para el recuerdo popular de mucha gente que los conoció, cada uno de ellos una persona, una historia, una vida, finalmente un dolor que se vuelve resignación para con el tiempo reconvertirse también en un signo de algo por ir. Me gustaría robarte un instante y que me digas uno por uno quién era Jere, por ejemplo, qué tenía Jere de no sé, de distinto, de lindo, de feo, de cosa rara, de cosa fantástica, de por un ratito que el oyente, el amigo que nos escucha, le pueda poner un pedazo de cara, un pedazo de actitud al nombre, por ejemplo a Jere.
Y el Jere era un pibe que era dificilísimo no encariñarse, digamos. Era sinceramente muy difícil enojarse con el Jere. Un pibe que tenía la habilidad irrepetible de despacharse con abrazos, siempre con alguna joda, alguna verdugueada, pero también una habilidad muy fuerte de el silencio, por ejemplo, que practicaban las asambleas. Digamos, nuestras asambleas suelen ser de 60, 70 compañeros de Barrio Moreno, donde hay de distintas edades, de distintos grupos etarios. Entonces el Jere en las asambleas generales se sentía súper contenido, pero en silencio, no se animaba a participar. Ahora, verlo al Jere después interactuar con sus pares en el grupo de jóvenes, en el espacio de jóvenes, era una cosa que realmente el tipo te militaba y te proyectaba a futuro cagándose de la risa, digamos. Era muy difícil no encariñarse con el Jere. Con el Jere teníamos, entre otros tantos, el proyecto de una banda de cumbia, a partir de la cual él le decía a su padre, al Edu Trasante, que él iba a ser famoso, que iba a salir en los diarios, en la tapa de los discos con la banda del M26. Le hemos robado en más de una ocasión la guitarra al Edu Trasante, así que claro, ya aprovechamos este medio también para pedirle disculpas y decirle que la guitarra volvió siempre en excelente estado. Pero el Jere fundamentalmente para nosotros era la alegría, era un pibe, y creo que así lo recuerda todo Barrio Moreno, y de allí también lo doloroso de estas 3 muertes, digamos. El Jere era un pibe incomparablemente feliz y con una habilidad y una simpleza para alegrar al resto, digamos. Uno lo veía llegar al grupo y ya empezaba a reírse porque era difícil no hacer. Contame del Mono. Y el Mono era un pibe más familiero. El Mono es muy hijo de Lalita, muy hijo de Lalita. Nosotros cuando llegamos con el movimiento del barrio empezamos a hacer las asambleas ahí en el patio de Lalita, así que el Mono fue uno de los primeros que ingresó junto al Patón. El Mono es un pibe muy laburador, también tenía una particularidad que era contar chistes que nunca podíamos saber el final porque se tentaba a la mitad del chiste, así que ya... Pésimo contador de chiste. Era un pésimo contador de chiste, pero con ese método ya cautivaba al auditorio, digamos. No era necesario que lo termine porque ya nos contagiaba esa carcajada a la mitad del chiste. El Mono también, un pibe que iba a empezar a laburar en la roticería cooperativa que hoy tenemos en la misma canchita del Club Oroño, digamos, lo que para muchos no es más que la escena del crimen. Nosotros seguimos allí territorializando proyectos para la vida, y hoy la mamá del Mono labura ahí, Lalita labura en la roticería. Sí, el Mono la verdad que era un pibe fantástico, adorable, familiero. Patón con M en el final. Patón con M. ¿Por qué Patón? Porque en el barrio había un pibe que le decían Patón con N, entonces él decía yo soy único, yo soy Patón con acento en la O y con M. Ese era el Patón. El Patón fue quizá de los 3, yo el que más relación entablé, era un amigo, un verdadero amigo íntimo, digamos. Hemos vivido muchas cosas con el Patón. Con el Patón el 8 de enero del 2012 teníamos planificado un viaje a Formosa, a un grupo, una regional de nuestra organización, a hacer un trabajo solidario. El Patón era el más político de los 3, si se quiere. El Patón, la primera asamblea que cae, estábamos tomando unos mates y nos pregunta qué línea política manejan ustedes. Pibe de 18 años, menos, ya en aquel entonces habrá tenido 16, 17 años. El Patón nos cae con eso y ahí ya sabíamos todo. Dijimos, a este pibe hay que caminar el barrio cerquita de este pibe, hay que quemarse las canillas haciendo torta asada al ras de piso con este pibe, porque era evidente, digamos, y ya venía de una experiencia militante a los 17 años, así que era evidente que tenía un potencial no solo político y de trabajo militante, sino que después nos terminó demostrando que tenía un potencial humano realmente inigualable. El Patón y toda su familia, digamos, las 3 familias, la verdad que nosotros hicimos también mucha relación y son gente admirable por el empuje de estos 3 años que le metieron a la lucha, pero muy queribles de toda la comunión que ya teníamos desde antes, digamos. Tomate un matecito. Tomo el mate. ¿Cómo está ese mate, más o menos? Está perfecto. Bueno. Estamos compartiendo nuestro alimón con el Pitu Salinas del movimiento 26 de junio del Frente Popular Darío Santillán. Vos sabés que hoy en la apertura recordábamos que el 10 de diciembre del 83, por lo fuerte que fue el arribo de Alfonsín, terminar con la dictadura, como otras fechas, como el 8 de diciembre del 80, con el asesinato de Lennon, una señora recordó lo de Kennedy. Hay fechas en las cuales uno no olvidará jamás. A algunos le pasa también con el deporte, ¿no? ¿Qué estaba haciendo tal día cuando sucedió cosa tan fuerte? Imagino que recordarás el día del asesinato de los chicos, ¿no? Sí, no, creo que no me lo voy a olvidar nunca. ¿Dónde estabas? Yo estaba en mi casa. En realidad estaba en mi casa, estaba durmiendo y a las 6 de la mañana me suena el teléfono. Suena el celular, que era Lalita, la mamá del Mono.
que me llama muy angustiada, llorando, diciéndome que estaba en la puerta del ECA, que le habían pegado unos tiros al mono, al Jeri y al Patón, me dijo. Y la verdad que ya cuando me dijo eso, creo que no quise creerlo, puse muchos reparos, yo pensé que Lalita estaba exagerando por la motivación de la angustia, así que en ese momento intenté tranquilizarle, le dije que me aguante 10 minutos, que iba a tomar un taxi para ir para Leca. Realmente yo jamás hubiera pensado que la situación iba a ser esta, primero porque no me terminaban de entrar en la cabeza tiros asociados a los pibes, y mucho menos la peor imagen, digamos, pero esos 15 minutos que tardó el taxi en llegar a Leca, ver esa imagen ya era incontestablemente desgarradora, digamos. Ahí cuando crucé, Lalita me anotició de que ya habían dado el parte médico, de que los 3 habían fallecido. Y a partir de ahí fue llorar desconsoladamente con las familias, ir para el barrio, sumidos en ese momento de dolor realmente indescriptible, tener que hacer una vaquita casa por casa en el barrio para poder juntar un mango para el velatorio, digamos. Realmente ahí cuando nosotros, a veces hasta nos cuesta explicarnos, pero cuando nosotros decimos esta lucha no debería haber sido nuestra, sino del Estado, realmente que un Estado no esté presente para algo tan sencillo como en el momento de la pérdida de un ser querido, tener que tomarte la molestia de juntar moneda por moneda para hacer un velatorio, realmente es desgarrador. Pero sí, esos fueron los momentos, recuerdo cabalmente, digamos. Después ya a partir de ahí estuvimos en Barrio Moreno todo el tiempo, digamos, pero así fue que yo tomé conocimiento del hecho. En el medio de todo esto, de las cosas que suceden, siempre aparece una palabra que es muy utilizada por todos y todo el mundo tiene derecho a ponerla en su boca y expresarla y sacarla, que es estos tiempos junto con el miedo, ¿cierto? El miedo al robo, el miedo a la esquina, el miedo a la noche, el miedo a perder algo fuerte, algo lindo, algo muy de uno, y el miedo que genera la violencia, ¿cierto? De lo que sea, porque no tiene ideología en ese aspecto. Más allá de que parte siempre de la desigualdad, aunque uno no lo quiera revisar de esa manera. Quien te termina robando en la esquina seguramente terminará su vida prontamente. La vida útil de ese ladrón, de esa perversa persona, terminará un tiempo después de la que culminó abruptamente, injustamente, terriblemente la vida de quien fue atacado por esa persona y lo terminó asesinando. En este caso, ¿el miedo para qué sirve? ¿Para qué le sirvió el miedo? ¿Para poder defenderse mejor? ¿Para poder levantar defensas? ¿O no sirve para una mierda el miedo? A nosotros, ¿para qué nos sirvió el miedo? Y la verdad que no por lo menos para nosotros no sirve porque paraliza. Creo que en algunos tramos de esta larga lucha quizás el miedo nos haya servido, nos haya sido útil para tomar algún reparo, para no ser tan desbocados en algunas situaciones e inclusive para controlar algún grado de angustia y tener miedo a que lo que uno haga o diga pueda ser peor y tener represalias o generar más violencia y más miedo, digamos. Pero sinceramente creo que si algo valoramos en esta lucha fue que el miedo ese que nos llamaba a la parálisis, porque de un primer momento era el miedo a no denunciar con nombre y apellido a Sergio el Quemado Rodríguez por las represalias que se podían tener y que nosotros las sabíamos y eran obvias, digamos. Los primeros días de enero del 2012 nosotros caminábamos Barrio Moreno y nos pasaban motos por al lado con gente armada, digamos, y la verdad que eso nosotros no somos héroes, nos daba miedo, realmente volvíamos muy cagados del barrio, pero sabíamos que teníamos que volver, digamos, porque ahí había 3 familias que tenían que vivir y nosotros teníamos que estar ahí todo el tiempo. Así que me parece que el miedo desde la óptica de la parálisis nunca lo asumimos, por suerte, porque si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, y tampoco asumimos los susurros del miedo a la resignación, de muchos vecinos que nos decían quédense piolas porque con esto no va a pasar nada, van a hacer 7 marchas, pero la 8ª ya se van a olvidar todos. Y ciertamente nosotros hemos hecho la marcha 25, 26, 27, 28 y 29, que en la causa no pasaba absolutamente nada y que era difícil muchas veces filtrar también en los medios, decir movilizamos una vez más a tribunales provinciales sin que haya nada en la causa. Pero bueno, por suerte no nos dejamos estar, no nos resignamos y tuvimos la posibilidad de estar movilizados todos los primeros de cada mes para seguir visibilizando la lucha. ¿Y quién los defraudó en esa lucha, en esa búsqueda de justicia? Y la verdad que muchos. Fundamentalmente, mirá, nosotros hubo ciertos momentos en que entendimos que debíamos dejar de lado todo instrumento de interlocución política.
nosotros durante un momento teníamos una mesa quincenal con el Ministerio de Justicia y de Seguridad de la provincia de Santa Fe, sobre todo para ir pensando el día a día en el territorio, con muchos testigos de la comunidad barrial que tuvieron que refrendar su testimonio en el juicio oral y público, y llegó un momento que fue cuando gente allegada a Ezequiel Villalba, uno de los implicados en la causa, intentó balear a otro de los hijos de Lalita, digamos, el hermano de una de las víctimas, del mono Suárez. Allí tuvimos que montar una campa en Gobernación, interpelar al gobernador Bonfatti en un acto que paradójicamente se llamaba la fiesta de la convivencia. Cuando balean al Queco había un móvil de la policía de la provincia de Santa Fe que debía estar por posta fija oficial por disposición judicial, y 10 minutos antes de que balean al Queco ese móvil se había ido. Así que en ese sentido nosotros desde allí mismo dejamos cualquier interlocución política de lado, en los términos de que sabíamos que estábamos solos, digamos. Si ya esto había llegado a aquel extremo, entendíamos que esto no iba a suceder. Y paradójicamente lo que nos pasó, que de quienes menos esperábamos, que eran de los funcionarios judiciales, fue de quienes más obtuvimos. La verdad que no nos cansamos de recalcarlo, pero el trabajo de la Fiscalía 5 a cargo de Nora Marul, después con la ayuda de Luis Chapapietra, claro, un fiscal adjunto, y Andrés, Mili, Romina, todas las chicas que laburan en la Fiscalía, la verdad que se han comprometido humanamente muchísimo con esta causa y la han laburado con una diligencia que sin esa Fiscalía 5 trabajando esta causa como la laburaron, no sé si íbamos a llegar a tan buen puerto. Creo que íbamos a llegar a buen puerto, pero la cantidad de horas que le metieron de laburo fue una cosa impresionante. ¿Y por qué decís de quien menos esperábamos? ¿Porque la justicia en los últimos años falló siempre? Porque creo que la justicia en los últimos años falló siempre y fue parte constitutiva de este problema del que venimos haciendo mención, digamos. Nosotros siempre decimos que este problema se ha agravado mucho por la impunidad que se ha ofrendado durante tanto tiempo, digamos, y el sector judicial no puede mirar al costado en esto que estamos diciendo, digamos. Ninguna de las causas judiciales por homicidios ha prosperado en la ciudad de Rosario. Y fundamentalmente porque la justicia o el sistema penal es profundamente selectivo al momento de focalizar qué causa va a avanzar y cuál no, digamos. La disparada de homicidios ya estaba dicha desde 2010 en adelante. En ese sentido, el triple crimen no era una novedad en términos de quien más o menos leía cotidianamente las crónicas policiales. Esta causa avanzó por la movilización popular, pero tantísimas causas que ingresaron al sistema judicial de pibes jóvenes muertos en los entornos periféricos, ninguna de ellas prosperó, digamos, y eso fue producto de esta operatividad de la nomenclatura del ajuste de cuentas, que de alguna manera hacía o generaba una sensación de indolencia generalizada en la ciudadanía, y como correlato ninguna de esas investigaciones judiciales importaba que prosperara, digamos. Entonces, en ese sentido se ha ofrendado un cúmulo de impunidad que después eso, lamentablemente, no solo en los entornos periféricos, sale carísimo. Porque nosotros lo que decimos es, ante esta profunda crisis de seguridad pública, el Estado más enérgicamente aún debería haber intervenido cuando se ponía de moda esta nomenclatura del ajuste de cuentas, para poder investigar de qué se trataban esas muertes y esos homicidios, digamos, quiénes estaban implicados, amparados por qué institución estatal, porque si se investigan 80 de esos 100 homicidios, seguramente en 60 está implicada la policía de la provincia de Santa Fe. Entonces, esto es un cúmulo de cosas que para nosotros la institución o la corporación judicial fundamentalmente fue un nicho constitutivo de esta problemática. Por último, sos un político, un tipo que milita, un hombre que hace política, y es una palabra que hay que pelear por reivindicar, ¿no? Porque de hecho habrá malos políticos, pero no la política. Y tenía la tentación de preguntarte, ¿y ahora qué? Aunque creo que debo corregirla y plantear qué vienen haciendo, porque en el medio les pasó todo esto cuando venían haciendo, y la política es eso, ¿no? Es tratar de no parar nunca, bajo el marco de buscar un mundo mejor, más apetecible, más vivible. Totalmente. Ahora toca seguir profundizando todo y cada uno de los proyectos territoriales que tenemos. El Club Oroño en Barrio Moreno, tenemos una escuela secundaria en el corazón de Barrio Tablada, que el año que viene ya van a egresar la primera colación, y en ese sentido hacemos mención de que aún el Ministerio de Educación de la provincia no ha oficializado nuestro colegio, no ha oficializado los títulos de los pibes de los barrios que hacen la opción por estudiar y no por apegarse a... Porque todavía no lo han oficializado, digamos. No hemos pedido reuniones, hemos ingresado expedientes, esto está en tratativas, pero por eso nosotros ahora toca empezar un camino de negociación con el Ministerio de Educación de la provincia,
que encamine esta discusión de locos, porque sinceramente una discusión de locos, una organización social que monta una escuela secundaria para que tantísimos pibes, en lugar de apegarse a nicho de violencia, puedan terminar sus estudios secundarios y que el Ministerio de Educación no te lo reconozca, es realmente una voluntad política que habla a las claras de determinada cuestión. Pero digo, toca profundizar todos y cada uno de esos proyectos políticos en territorio. Nosotros también formamos parte de un espacio político en la ciudad de Rosario, que es el Frente para la Ciudad Futura, que hizo una primera incursión electoral el pasado año, también tratando de hacernos eco de esto que vos decías, digamos, si la política tradicional o la política institucional así entendida nunca nos llamó la atención o nos invitó a participar porque está plagado de malos, por decirlo de alguna manera, bueno, tratemos de llevar nuestros espacios prefigurativos, nuestras escuelas secundarias, el Tambo La Resistencia de Giro de Nuevo Alberdi, todos los proyectos en los cuales nosotros tratamos de vivir la sociedad que queremos mañana. Hoy, bueno, pongamos en campaña y en agenda esos proyectos, digamos. Demos discusiones políticas, estructurales que necesita esta ciudad, de cambios estructurales que necesitan esta ciudad, pero amparados con carnadura en experiencias reales y concretas. Eso es lo que nosotros no nos cansamos de decir. Nosotros no queremos decir cómo se hace, sino que queremos decir cómo lo estamos haciendo y queremos hacerlo extensivo a la ciudadanía. Así que toca un 2015, donde tenemos que profundizar el proyecto del bachillerato, donde tenemos que hacer una campaña electoral con el Frente para la Ciudad Futura, lisa y llanamente, y con tantísimos otros proyectos que seguramente irán germinando durante el año 2015. Estimado Pitu Salinas, espero que haya gustado el mate, que hayan estado cómodos con la compañera y gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por el compromiso. A ustedes, gracias. Al limón, el Pitu Salinas, compartiendo nuestra tarde que ya se hace noche en Hoy es Siempre Todavía.